Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en la presentación del día de hoy, donde vamos a ver funcionamiento de válvulas Skinner y disponibilidad de bobinas. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Armando Regueira, representante de Parker FCD, que nos va a apoyar con la presentación. Y de la misma manera está con nosotros Jair Liscano, quien es nuestro Product Manager aquí en Seguridad y Control de la línea de Parker. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jair, Armando, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues ahí estamos a la orden. Déjame, voy hablando con... Buenas tardes a todos, gracias por conectarse. Pues estamos listos, Jair, si gustas empezar, por favor. Claro, gracias. Primero que nada, bienvenidos a todos y gracias por su participación. El día de hoy vamos a explicar un poco acerca del funcionamiento de las válvulas de Skinner y toda la disponibilidad de válvulas que tenemos para distintas aplicaciones. Las válvulas solenoides dentro de Parker se encuentran en la división de FCD, Fluid Control Division. Dentro de esta división manejamos una gama para distintas aplicaciones y distintos modos de operación. Tenemos las válvulas de 2 y 3 vías, válvulas de 4 vías, donde también están las NAMUR, que muchos conocen. La parte de bobinas eléctricas con distintas aplicaciones que vamos a ver más adelante. Las válvulas de proceso con distintas medidas y capacidades para las aplicaciones. Los manifold para solenoides. Las válvulas para vapor, que son específicamente en cuanto a sellos y algunas características especiales. Las válvulas angulares, muy útiles dentro de algunos procesos con sólido y algunas aplicaciones. Y la parte de la Cyclone Collins, que también es una línea fuerte de Parker. A continuación vamos a ver entonces una pequeña descripción de características generales de las válvulas solenoides. Primero que nada debemos manejar qué es una válvula. Y básicamente, como todos sabemos, una válvula es un dispositivo mecánico que nos permite regular o detener, controlar algún flujo y evitar el paso de este a través de un proceso. Según el tipo de válvula podemos hacer una regulación completa o una regulación parcial, dependiendo de la cantidad de orificios y conductos que tenga la válvula. Existe una gran cantidad de tipos de válvulas para distintas aplicaciones y mecanismos de funcionamiento. Dentro de las más comunes o conocidas, podemos manejar las válvulas manuales, donde encontramos válvulas de globo, de compuerta, válvulas de aguja, de bola, tapón, según el tipo de funcionamiento. De las válvulas check, pues como todos sabemos, regulan el paso de un líquido hacia un solo sentido. Válvulas de oxidación o válvulas de diafragma y algunas válvulas de control. Una característica muy importante de las válvulas y que debemos considerar para hacer una correcta selección dentro de las aplicaciones que podamos encontrar en la industria, debemos manejar y conocer el CB, que no es más que el coeficiente de la válvula, o en muchas partes, en algunas literaturas, nombrado como el factor de flujo. Y esto se refiere a la capacidad que tiene la válvula para dejar pasar el líquido. Esto es una unidad adimensional, pero básicamente está definido como el caudal de agua a 15 grados centígrados, 60 Fahrenheit, medido en galones por minuto. Y esto produce una pérdida de 1 pulgada cuadrada al circular por la válvula. Y ya entrando en lo que es la línea de FCD y lo que es nuestro tema de hoy, en cuanto a las válvulas solenoides, decimos que la válvula solenoide es un dispositivo, igual como todas las válvulas, que controla el flujo de un líquido o gas, pero en esta ocasión son accionados de manera eléctrica, y que además esta función eléctrica nos permite
tener un control a distancia o a través de otros dispositivos eléctricos como controladores o que puedan enviar una señal hacia la bobina y ejercer una acción, ya sea para abrir o cerrar una válvula. Como parte de las ventajas de las válvulas solenoides es que pueden ser modulares, o son modulares, mejor dicho. En el caso de las válvulas solenoides están compuestas siempre por una bobina y su cuerpo. En la bobina es donde se maneja toda la parte eléctrica y el cuerpo se encarga de la parte mecánica y de la regulación del flujo. Ya en más a detalle, el cuerpo está compuesto por una camisa y el émbolo con resorte de rebote. Entre estos dos es donde se ejerce la fuerza eléctrica por su composición magnética o de hierro. La bobina ejerce la fuerza sobre esta y es donde ejerce la acción para cerrar o abrir una válvula. Y el cuerpo, que es por donde va a pasar el flujo y donde se hace la regulación del proceso. Un detalle que encontramos en la parte de la camisa es que aquí tenemos un anillo que tiene una aleación de entre cobre, plata y aluminio, que es, en el caso de Parker, es la gran ventaja que tenemos con las válvulas Parker, ya que esta aleación es la que nos permite que una misma válvula, un mismo cuerpo, podamos usar bobinas de 110 o cambiar a 24 volts o cambiar a 240 usando el mismo cuerpo. Eso es una ventaja que no pocas marcas tienen y en algunos casos las marcas lo tienen como algo muy específico y más costoso. Dentro de la línea de Parker es el común de todas las válvulas, pues, en cuanto a válvulas solenoides. Aquí podemos observar que el cuerpo de todas las válvulas Parker de la línea Skinner, de la serie 7000, manejan un orificio en acero inoxidable. Esto nos da una gran ventaja en cuanto al tiempo de duración de la válvula, debido a que el flujo va a pasar por ahí y va a afectar menos el daño hacia el cuerpo de la válvula, pues. Y esto dará mayor tiempo de vida útil. Ahora, dentro de las válvulas solenoides manejamos distintos tipos de accionamiento y esto basado más que todo en la capacidad que puede tener cada uno, que se requiere para cada aplicación, pues. El primer tipo de accionamiento serían las válvulas de acción directa, que están compuestas dentro de la línea Skinner, se llaman de las series 71. Todas nuestras válvulas de acción directa comienzan con 71. Aquí no es más que el accionamiento eléctrico de la bobina, que ejerce una fuerza sobre la camisa y deja pasar el flujo. Aquí podemos ver un pequeño video de cómo está compuesta una válvula solenoide de acción directa. Sí, aquí podemos observar la camisa y el émbolo con el resorte y el cuerpo de la válvula, que es donde se estrangula o se regula el paso del flujo. El siguiente tipo de accionamiento que tenemos dentro de las válvulas Skinner, tenemos el accionamiento de Direct Lift. Y este funcionamiento es el que incluye que la camisa o la camisa y el émbolo van directamente sobre el diafragma de la válvula. Aquí podemos observar cómo está compuesta la válvula de Direct Lift. Observamos que a la derecha tenemos el cuerpo de la válvula con su sello. En el centro tenemos el diafragma con su émbolo y que hace el efecto rebote. Y la camisa, que es la que recibe la fuerza eléctrica de la bobina para hacer el cierre y restringir el paso del flujo. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo está compuesto.
Y las válvulas pilotadas, que son muy parecidas a las Direct Leaf, pero en físico van a poder observar que el actuador o la camisa de la válvula se encuentra hacia un lateral sobre el cuerpo de la válvula. No, a la diferencia de las Direct Leaf, que se encuentran en el centro. Estas piloteadas se manejan como la serie 73. Aquí pueden ver, a la izquierda igual, el cuerpo es muy similar con su sello. Y en el centro tenemos el diafragma con su resorte o su émbolo. Y a la derecha vamos a ver la tapa de la válvula donde se encuentra la camisa. Y ahí van a poder observar que se encuentra hacia un lateral, no se encuentra centrado perfectamente. Esto está fundamentado en el paso del flujo y las presiones que maneja cada válvula son distintas. Dependiendo de la aplicación, va a ser la selección que requerimos. Aquí tenemos la descomposición de las piezas de la válvula, su cuerpo, su diafragma y su resorte, para que cuando se desenergice, vuelva a su posición original. En el caso de ser normalmente cerrada, al energizar, vamos a abrir ese diafragma y vamos a permitir el paso del flujo. Al desenergizar, el resorte vuelve a su posición, empuja el diafragma a su posición original y vuelve a cerrar el paso del líquido o gas que se esté regulando. Ok, a continuación, mi compañero Armando les va a explicar una parte de las válvulas, las diferencias. Ok, buenas tardes a todos. Como lo venimos platicando, así como lo mencionó el Inge Yair, de los tres tipos de funcionamientos que tenemos, va en función a esta razón principal. Realmente vemos que desde lo que es el primer tipo de accionamiento, que son las válvulas de acción directa, que es esta que puede ver aquí, realmente vemos que es una válvula que únicamente está compuesta por el cuerpo de la válvula, únicamente donde va el housing, que es donde va prácticamente adentro del émbolo, y aquí se puede ver dónde está el anillo sombra. Entonces realmente vemos que a lo largo de estas diferentes válvulas, como se van diferenciando una de la otra, van teniendo un comportamiento diferente o un accionamiento diferente. Esto no quiere decir que vaya a funcionar diferente o que nos vaya a dar unas características diferentes. Esto es únicamente para, adicional a esto, se puedan presentar ahorros dentro de la misma válvula por el uso de esta. Si podemos ver aquí, cómo ya el accionamiento ya no va a ser únicamente, va a ser por el plunger, por el vástago que tenemos aquí, sino ya nos vamos a ver ayudados también por el diafragma. Al igual que en las válvulas pilotadas, que es el modelo 73, como podemos ver, realmente el plunger se mantiene dentro de la camisa de la válvula y lo que nos va a ayudar realmente a hacer la apertura de esta o la apertura completa va a ser nuestro diafragma. ¿Por qué es esto? Pues básicamente es lo que es dinámica sencilla. Sabemos que la fuerza es igual a presión sobre área. Si nosotros tenemos una válvula de 1/8, teniendo la que es el área es de 0.12 pulgadas cuadradas y con un CB de 0.31, realmente al momento de nosotros sacar el cálculo que vamos a necesitar de la presión que tenemos del fluido y el área que tenemos del orificio, nos va a determinar que son 1.7 libras de fuerza que necesita para levantar el plunger, para poder abrir completamente la válvula. Si nosotros hacemos el mismo cálculo, ya no una de 1/8, sino ya el orificio es de 7/16, ya estamos hablando de que son 0.150 pulgadas cuadradas. El CB va a ser de 2. Si tomamos la misma presión de trabajo, la fuerza que ahora va a necesitar la válvula para ser actuada va a ser 21.8 libras. Entonces, como vamos viendo, esto se va incrementando más, son casi prácticamente 10 kilos de fuerza. Entonces, realmente una acción directa para válvulas mucho más grandes ya no es viable, ya no presenta una opción viable. Entonces, imagínense si calculáramos para un orificio de 2 pulgadas, evidentemente necesitaríamos muchísimo más fuerza para poder accionar la válvula. Entonces,
¿Qué es lo que nos ayuda a poder diferenciar cada uno de los diferentes tipos de accionamiento? Primero que nada, los más pequeños, que son las válvulas de acción directa, son las que prácticamente no necesitan una fuerza mayor a la que la bobina emite con su campo electrotáctico, perdón, y es lo que prácticamente levanta el vástago, el plunger. Cuando ya pasamos a platicar de lo que son las válvulas de direct lift y pilotadas, ya prácticamente este trabajo ya no lo está haciendo únicamente el plunger, sino ya va a estar en función a lo que es el diafragma. Porque, ¿qué sucede? Si vemos este diagrama que está aquí, vemos que nuestro orificio piloto es el que tenemos de este lado. Como se veía en la imagen, realmente es lo que conecta nuestra válvula con la parte de arriba. Nuestro plunger lo tenemos aquí y nuestro diafragma lo tenemos de este lado. Comúnmente para este tipo de válvulas, a diferencia de una válvula de acción directa, en algunas configuraciones requiere una presión mínima de trabajo. ¿Pero por qué es esto? No es más que nada porque no vaya a funcionar la válvula, sino porque esta presión mínima que ronda de 3 a 5 libras dependiendo el tamaño de la válvula, únicamente es para que pueda vencer la fuerza de gravedad y pueda subir por este orificio y pueda accionar la válvula. Porque, ¿qué sucede? Cuando nosotros accionamos esta válvula, el plunger levanta aquí y el fluido que está pasando de este lado nos va a ayudar a que de este lado la diferencial de presión sea cero. Al tener una presión diferencial de cero, va a hacer que el accionamiento en nuestro diafragma se pueda abrir completamente. Entonces, realmente, esta es la razón por la que vamos diferenciando entre tipos de accionamientos, ya sea acción directa, que es prácticamente únicamente el levantamiento del plunger, del vástago, o lo que ya son direct lift o pilotadas, que prácticamente es el funcionamiento únicamente, lo que se busca es que el diafragma sea nuestra interrupción de paso principal y vernos beneficiados por lo que es una diferencial de presión para que pueda abrir la válvula completamente y no requiramos tanta fuerza para lo que es el accionamiento del plunger. Entonces, ya sabiendo de esto, hablando de lo que son el funcionamiento de las válvulas y entendiendo que por qué diferenciamos cada uno de los accionamientos, tenemos las diferentes opciones en las válvulas, de lo que son desde 2 vías, 3 vías y 4 vías. La de 4 vías, bueno, ya va dependiendo la referencia técnica, ya va dependiendo de dónde tomemos la información, pero también son de 5 o de 4 vías. Ya lo que es la quinta vía normalmente está bloqueada porque es en el cambio de posición. Entonces, tenemos de 2, de 3, de 4 y de 5 vías para lo que es el accionamiento de las válvulas. Para lo que son los tamaños disponibles del cuerpo de las válvulas, tenemos que es de 2 vías, de 3 vías y de 4 y 5 vías, que es lo que platicaba. De la de 2 vías, tenemos disponibles desde 1/8 hasta 2 pulgadas. Para la de 3 vías, es desde 1/8 también hasta 3/4. Como vamos viendo, realmente ya por la misma configuración interna que van teniendo las válvulas, los tamaños van siendo menores. Ya para lo que son las aplicaciones donde requiramos una válvula de 4 o 5 vías, ya lo que son los puertos o los tamaños disponibles van a ser de 1/8 hasta media pulgada. Hay también configuraciones en algunos casos que tienen de 3/8 también. Para los diferentes tipos de operación, ya que tenemos el accionamiento de la válvula, bueno, pues conocemos que los diferentes tipos de accionamiento va a ser, de la operación, perdón, va a ser normalmente abierta, que eso es prácticamente cuando se energiza la válvula, se bloquea, a diferencia de una normalmente cerrada, que para abrir la válvula tenemos que energizar. Normalmente estos dos tipos de operación tienen un solo sentido. Únicamente por cómo vemos ahorita que están diseñadas las válvulas, que realmente es un paso hacia arriba, estas tienen un flujo de un solo sentido. Para el caso en que necesitemos que la válvula tenga un doble propósito que pueda funcionar tanto de ida como de regreso, tenemos ese tipo de configuración también. Ya cuando empezamos a hablar de las válvulas de 3 vías, ahí tenemos dos configuraciones, ya sean las direccionales, que bueno, esta es prácticamente que lo único va a ir designando hacia qué dirección vamos a tener, si para el exhaust o para la línea principal, o las válvulas universales, que es prácticamente en cualquier sentido el flujo puede avanzar.
Ya cuando entramos a hablar de lo que son los tipos de bobinas que tenemos, digo, aquí en la imagen podemos apreciar que son dos tipos de bobinas diferentes. La roja es para lo que son ambientes peligrosos, que están certificados a pruebas de explosiones, que están también certificados por lo que son todo lo que son la NEMA. Para ambientes peligrosos están enfocadas las válvulas que están en rojo. Para la parte de las que son la más negritas, digo, bueno, esto ya es una consideración estándar, que es prácticamente para aplicaciones generales. Esta foto me gusta hacer referencia porque realmente es parte de lo que venimos platicando desde el inicio. Gracias a lo que es la opción del anillo sombra, que tiene esta aleación especial para poder manejar tanto corrientes alternas como corrientes internas, nos da la gran ventaja que realmente la bobina que seleccionemos se adecue al sistema. ¿Por qué es esto? Realmente podríamos estandarizar un proceso completo con un tipo de bobina, aunque todas las válvulas sean diferentes, que tengamos, digamos, que tengamos de alguna medida o que tengamos con cierto tipo de configuración especial. La bobina la podríamos estandarizar, realmente los costos de inventario se reducirían prácticamente a la mitad, ya que realmente podríamos utilizar diferentes bobinas para una sola válvula o diferentes válvulas para una sola bobina. Digo, ya iban siendo grandes ventajas que podríamos ofertar nosotros dentro de, que van ayudando también la parte del costo-beneficio. Cuando entramos a hablar de costos de mantenimiento, lo que es este tipo de configuraciones modulares realmente ayuda tanto a reducir inventarios como a reducir costos de mantenimiento, ya que realmente no necesitarías cambiar la válvula completa, sino realmente la parte que necesites cambiar. ¿Cómo está constituida una válvula, una bobina? Prácticamente es el yugo, que es lo que va a retener nuestra válvula. El encapsulado, que es lo que va a prevenir que para un caso estándar el calor no se disipe hacia la atmósfera, o en casos ya de certificaciones más especializadas, intrínsecamente seguras o demás, ya es donde entramos a ver encapsulamientos diferentes, donde ya cada uno va en función a la certificación que va a tener. Entonces, la bobina es una capa uniforme de alambre de cobre aislado, que lo que genera es un imán, es una resistencia eléctrica, diseñadas para un voltaje específico, que es lo que hablamos, que ya sea de 24, de 120, ya sea corriente alterna, corriente directa, va haciendo esta bobina. La bobina genera calor cuando trabaja continuamente. Entonces, una de las características importantes para conocer siempre va a ser tanto la temperatura de ambiente como la temperatura que produce la bobina. ¿Por qué? Simplemente porque se van clasificando en diferentes parámetros, siendo las que nosotros tenemos de la clasificación F y la clasificación H, dependiendo de la temperatura que vayamos a manejar. Digo, ya sea el ambiente, ya que no es lo mismo que manejemos o que utilicemos esta bobina, ya sea, por ejemplo, en Toluca, donde realmente temperaturas altas, estamos hablando que son 30 grados, 35 grados, a temperaturas a nivel del mar, donde ya pueden ser más calurosas, donde son 45, son 50 grados de temperatura ambiente. Entonces, ya son aseveraciones que tenemos que también considerar. Para las bobinas, ¿qué tipos de conexiones y terminales tenemos? Desde lo que son grommet, que ya son válvulas integradas, conduit, todo lo que es cables, DIN, clavijas y tornillos. Digo, todos estos tipos de conexiones tenemos disponibles, siendo las más comunes. Y de inventario, ya sea conduit o ya sea DIN. Para lo que son las bobinas que tenemos en la opción es para Skinner, tenemos que tienen una clasificación especial, que bueno, es parte de lo que es la NEC, que es la National Electric Code. ¿Cómo se va dividiendo esto? Bueno, primero van teniendo tres diferentes características, o tres principales características, que es la clase, que es la división y es el grupo. La clase, el tipo de peligro en el ambiente, que vamos a ver cómo se va dividiendo uno, que es ya sea intermitente o anormal, en presencia normal, y probabilidad de un peligro presente, y el grupo que se define ya sea por gas y lo que son las temperaturas límites. Para lo que es la clasificación, hablando de lo que es, bueno, ahora va a ser la redundancia, en la clase 1, 2 y 3,
vamos a ver qué tipo de peligro tenemos, qué tipo de sustancia o fluido, qué es lo que vamos a estar manejando. Para la clase 1 se hace referencia a lo que son gases inflamables o vapores que estén presentes en el aire en cantidades suficientes para producir mezclas explosivas o inflamables. Esto es la clasificación de aplicaciones donde entran en ambientes peligrosos. La clase 2 son polvos conductores o combustibles que estén presentes. Sigue siendo lo mismo, qué tipo de material es el que está en la atmósfera o en el mismo proceso. Y para la clase 3 sí, van a ser lo que son fibras inflamables. Creo que ya van hablando de un poquito más de lo que son posiblemente en industrias textiles. Para la parte de la división, vemos que son dos divisiones, la división 1 y la división 2. La división 1 es la sustancia que ya sea clasificación 1, 2 y 3, está en la que es una presencia en condiciones normales del proceso. Esto quiere decir que, bueno, va a estar prácticamente en continua presencia de este material peligroso. Para lo que es la división 2, la sustancia mencionada por la clase está presente solamente en condiciones anormales o ruptura de estos, ya que realmente no es una condición normal para cuando esté presente este material peligroso. Y para lo que son los grupos, vamos viendo que, bueno, van grupos desde A, B, C, D, E, F y G, donde ya van entrando diferentes tipos de materiales, ya específicamente hablando de acetileno, hidrógeno, monóxido de carbono, gasolina, etcétera. Ya van dividiéndose en los diferentes tipos de lo que son las clases. Aquí realmente solitas se van determinando por qué tipo de peligro es. Y como lo mencionamos, lo último que son los códigos de temperatura por la NEC, que lo que nos van a indicar son los rangos de temperatura máximos para esta aplicación, o para la aplicación que estemos teniendo. La certificación con la que cuentan nuestras válvulas Skinner al ser una válvula americana es la certificación NEMA, que es prácticamente la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, por sus siglas en inglés. Y esta que hace, bueno, esta es la que establece los estándares para la construcción de las conexiones eléctricas. Que bueno, aquí es donde entra a colación lo que son nuestras bobinas. Nuestras bobinas están certificadas hasta lo que son los tipos de peligros de lo que es la 9X de la NEMA. Entonces, prácticamente nos engloba cualquier aplicación que pueda tener en la industria. Desde aplicaciones generales, que es prácticamente nuestras bobinas estándar, que aplican hasta lo que son la NEMA 4X, que es resistente a la corrosión, y también lo que son nuestras bobinas para ambientes peligrosos, donde ya las certificaciones que llegan son ya de lo que son la NEMA 9X. Aquí viene la parte importante. Es bien importante el momento de nosotros hacer una recomendación, ya cuando estamos directamente trabajando con el cliente, hacemos mucho hincapié en lo que son los parámetros de selección. ¿Qué tenemos que considerar? Nosotros tenemos este pequeño, esquema, que son las características principales que nosotros tenemos que conocer para poder hacer una recomendación, que va desde lo que es el tipo, ya sea que necesitemos de 2, de 3, de 4 vías, la operación, como lo mencionamos, si es normalmente cerrada, si es normalmente abierta, si es universal, el medio que vamos a transmitir, que ya sea que estemos utilizando, que vaya desde agua, a que estemos utilizando aceites, a que estemos utilizando fluidos más corrosivos. Es muy importante conocer el medio, porque de esto va a determinar lo que es la compatibilidad química de los materiales. Un ejemplo, si nosotros estamos utilizando agua, o vamos a transmitir agua, y el cliente nos dice que tiene cierta aplicación, que lo que tiene sellos realmente que no van de acuerdo a la aplicación, ahí es donde nosotros podemos dar ese valor agregado y ofrecer realmente a lo que tenga el cliente. Y no solamente en esta característica, sino en todas las demás. Porque a lo mejor el cliente, en el momento en el que instaló esa válvula, era lo que tenía en la mano, o era lo que consiguió a la mano. Y nosotros podemos dar ese valor agregado, ese plus, realmente hacer una recomendación de acuerdo a lo que el cliente esté necesitando, ya sea en base a lo que es desde el medio, que sean los sellos o el material de la misma válvula adecuado a la aplicación, hasta lo que son las presiones. A lo mejor el cliente en su momento instaló una válvula que opera a 4.500 libras, cuando su proceso no supera las 100, entonces tiene una válvula sobrada, entonces ahí podríamos nosotros recomendar una válvula
mucho más competitiva para lo que es la aplicación que el cliente tiene. La temperatura del ambiente, así como la temperatura de proceso, que lo que mencionábamos, donde engloba tanto el funcionamiento de la bobina como la de los materiales. El voltaje, si ya sea que sea corriente directa o corriente alterna, y bueno, si ya requiere una configuración especial, que tenga que ser una construcción de teflón, que tenga que ser una construcción diferente, ya sean los diferentes flujos que pueda tener una válvula de 4, de 5 vías o de 3, digo, ya va siendo en función de. Pero es bastante importante que conozcan estas características que son las principales para recomendar una válvula. Digo, aquí yo les hago el hincapié porque, digo, en ocasiones es mucho más complicado hacer un cruce de la competencia a lo que es la válvula Parker. Digo, hay aseveraciones o hay referencias que no son exactamente a lo que digo, ya sean características de flujo, ya sean características de presión, van teniendo pequeñas variaciones que probablemente hay donde se podrá cambiar. Entonces, es muchísimo más fácil o es mucho más recomendable hacer una recomendación en base a las características del proceso y no en base a las características de otra válvula. Porque volvemos a lo mismo. Si nosotros hacemos una recomendación en base a las características de otra válvula, si el cliente tiene un problema, lo único que vamos a hacer es vamos a darle el mismo problema. No le vamos a dar una solución. Entonces, es bien importante ese sentido. Armando, ¿Sí, dime? perdón, ¿me permites un comercial? Les comento a todos los asistentes que ahorita en el chat puse esa guía en el PDF que se llama la guía Tompave. De la misma manera, en la página web de nosotros se pueden meter a la parte de Parker FCD y ahí pueden descargar la guía y todos los catálogos. Pero ahorita esta guía que estamos viendo en pantalla la pueden bajar en el chat, que ahí les compartí el archivo. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Iki, por compartirnos esa liga. Sí, bueno, ¿me escucho? Sí, se apagó tu micrófono, adelante. Ah, ya, perfecto. Entonces, eso es lo que le mencionábamos, es la parte importante donde realmente podamos dar ese plus, ese valor agregado al cliente, donde realmente nos podamos involucrar tanto con el cliente como con su mismo proceso y poder ofertar lo adecuado o la solución adecuada a este. Igual, esta es una tabla de referencia, viene en el catálogo también de las Skinner. Es prácticamente lo que platicábamos de la compatibilidad química de los materiales. No es lo mismo que recomendemos ya sea latón o ya sea acero inoxidable 316. Vamos viendo que realmente, por ejemplo, para el ácido acético no es recomendable el latón, pero sí tiene un comportamiento satisfactorio para lo que es el 316 y va siendo similar a lo que son los tipos de sellos. No todos se comportan igual a lo que son los diferentes tipos de materiales, a los de fluidos a tener. Entonces, por eso es importante también conocer el fluido que vamos a manejar para que podamos tener una compatibilidad adecuada con ya sea el sello o el material de la misma válvula. Entonces, ya que tenemos los datos de la válvula que requerimos configurar, de la válvula que tenemos que configurar, este sería el catálogo que ahorita me parece que igual nos hizo el favor de compartirnos el link del catálogo. Este es nuestro catálogo de lo que son las válvulas Skinner. En este van a encontrar lo que son una gran variedad de configuraciones, ya sea en acero inoxidable, ya sea en latón, ya sea también en termoplásticos, donde vamos teniendo podemos configurarlas. Entonces, primero nuestro catálogo nos va a seccionar primero por lo que son las válvulas de 2 vías, de 3 vías y 4 vías, hablando de las que son las más específicas. Aquí podemos ver ya que realmente nos va a ir dando la referencia de lo que vayamos necesitando, ya sea que sea una válvula miniatura, que ya sea una de acción directa, direct lift, que sean pilotadas, que sean para alta presión, que sean para prevenir el golpe de ariete.
Entonces, realmente el catálogo va a ir seccionando justamente para tener una mayor facilidad al momento de seleccionar. Al inicio de cada sección de la válvula, también viene información adicional a esta, ya sean los estándares por los cuales se pueden certificar, aplicaciones donde podríamos encontrarlas, lo que son los diferentes tipos de fluidos, los estándares disponibles. Realmente nos va otorgando la información principal y general de cada una de las válvulas dentro de esta sección. Si nosotros vemos que ya al momento de seleccionar una válvula, desde un inicio veníamos mencionando que pueden ser modulares, que podemos utilizar una válvula para corrientes alternas, que podemos usar esa misma válvula para corrientes directas. Entonces, como podemos ver aquí, en el mismo catálogo vamos teniendo la referencia de las mismas válvulas. Y nosotros vemos que realmente aquí en lo que es corriente alterna de media 5 octavos, con un orificio de lo que es del CB, perdón, de 4, y la presión y los sellos, vemos que nos da este número de parte. Como podemos ver aquí, si nosotros revisamos una válvula con las mismas características, pero para corriente directa, nos va a dar exactamente la misma válvula. Entonces, esa es realmente una gran ventaja y una gran referencia que realmente nuestras válvulas pueden ser modulares. Otra parte también bastante importante de lo que es al momento de seleccionar una válvula, que digo, ya esto va por configuraciones y por tipo de funcionamiento de lo que es una corriente alterna y lo que es una corriente directa, lo que es la intensidad de esta corriente, vamos viendo que lo único que va haciendo es que van cambiando las presiones de trabajo. Vemos que esta pared, esta de media con un orificio de 5 octavos, trabaja a lo que son 100 libras. Si nosotros checamos la misma, pero de lo que es una acción directa, son de 40 libras. ¿Por qué es esto? Realmente no es porque tenga una configuración diferente o vaya a funcionar diferente, realmente es por el tipo de esfuerzo que hace la corriente eléctrica para cerrar la válvula. Lo que es la corriente alterna tiene una fuerza mucho mayor para poder cerrar la válvula, por lo cual nos va a dar una presión mayor de soporte al momento de la válvula, pero digo, al final del día siguen siendo las mismas válvulas. Únicamente lo que va influyendo en que si soporta o no cierto rango de presión va a ser el tipo de funcionamiento de ya sea corriente alterna o corriente directa. Otro punto importante del catálogo es que las válvulas ya vienen referenciadas a un chart de selección de bobina. Como podemos ver aquí en el ejemplo que teníamos de media orificio 5 octavos, nos va a mandar a lo que es el chart 7. Este chart 7 ya va a venir el desglose de lo que son las bobinas disponibles para esta válvula. Y a continuación de este vemos que viene una referencia también a una válvula que es A36. ¿Qué hace referencia a este A36? En el catálogo ya viene referenciado a lo que es el dimensionamiento de la válvula. Cómo está configurada y qué dimensiones tiene la válvula ya ensamblada. Así como también tiene el diagrama de funcionamiento, que aquí podemos ver las dos vías, dos posiciones, el resorte y la bobina. Y como mencionábamos el chart 7, aquí es donde podemos ver cómo podemos configurar lo que es nuestras bobinas. Realmente vemos que para esa misma válvula de 1 octavo con orificio de media y con orificio de 5 octavos para trabajar a 100 libras, vemos que realmente, hablando de lo que son las configuraciones de conduit y DIN, son configurables desde lo que son de 24 a 60, hablando de corrientes alternas, y lo que son corrientes directas, tomando en cuenta también la clasificación que platicábamos al inicio, que es de F, que es temperatura 155, y la clasificación H, que ya es temperatura de 180. Entonces realmente vemos que la gran variedad o configurabilidad de esta válvula Skinner con su bobina es bastante amplia. Y en el dado caso que necesitemos también, o necesitemos la misma bobina, pero para una aplicación en lo que es un ambiente peligroso, es lo que platicábamos también. Aquí vemos que también podemos seleccionar una bobina que esté certificada por lo que es la NEMA 7 y 9 para lo que son ambientes peligrosos. Al igual teniendo las diferentes opciones, ya sea en corriente alterna o corriente directa, en las dos clasificaciones que mencionábamos. Entonces, es una amplia variedad y configurabilidad para lo que son las bobinas. Ya cuando entramos a hablar de aplicaciones, pues como bien sabemos, es una válvula solenoide realmente es una válvula de paso accionada eléctricamente.
¿En dónde la podemos encontrar? Realmente hay muchísimas aplicaciones donde pudieran entrar estas válvulas, desde lo que son lavadores automáticos de autos, lo que es aplicaciones en vacío y lo que es hasta también en aplicaciones en plataformas, porque ya empezamos a hablar de configuraciones también intrínsecamente seguras. Entonces, para lo que es en aplicaciones más sencillas o aplicaciones más generales, bueno, son aplicaciones en equipos de cocina para calentar alimentos, despachadores de bebidas, equipos de lavandería, máquinas para lavado de autos, digo, van siendo realmente aplicaciones en donde nuestra válvula únicamente va a hacer una función de paso. Entonces, pudiera entrar en cualquiera de estas aplicaciones, claro, con la debida selección ya sea del fluido que vamos a manejar, para hacer una correcta selección, ya sea de que necesitemos una válvula de latón, una válvula de acero inoxidable, o que necesitemos sellos de Vitón, o que necesitemos sellos de Buna, o que necesitemos sellos de teflón. Ya va a ir mucho en función a cada una de estas aplicaciones en equipo industrial, donde podemos encontrar compresores de aire, purificación y tratamiento de aguas, llanteras, equipo de refrigeración, descarga de compresores. Realmente igual va teniendo una amplia variedad de aplicaciones en lo que es equipo industrial. Si también vemos lo que es el equipo móvil, en sistemas de frenados, ventiladores de embrague, aire acondicionado, ya sea que tengan un auto modificado donde también le podamos tener el óxido nitroso, también se puede configurar. Control de gas natural, que es una de las aplicaciones también bastante importantes para lo que son estas válvulas solenoides. Y para el control de proceso, donde ya vemos también lo que son prácticamente procesos industriales, donde ya lo que es el manejo de presión y temperatura ya son más delicados, igual el del fluido, donde ya entramos en procesos químicos, en plataformas petroleras, ya sean lo que es en tierra o en mar, tratamiento de aguas residuales, que platicamos igual hace un momento, papel, alimentos, procesamiento de gas, aceite y generación de energía, ya sean plantas de cogeneración o plantas de generación, ya sean ciclos combinados o termoeléctricas. Eso es por la parte de las aplicaciones. Y no sé si hasta ahorita haya alguna pregunta o comentario adicional que gusten que discutamos. Por el chat no tenemos ninguna pregunta hasta ahorita. Si alguien quiere hacer alguna pregunta por el chat, o igual puede levantar la mano y le abrimos el micrófono. Perfecto. Sí, entonces, igual, terminando esa parte, ahorita en lo que, si en dado caso que vayan saliendo las preguntas, son válvulas bastante amigables, es bastante útil en diferentes tipos de aplicaciones, desde el grado en el que son modulares y pueden ser muy configurables tanto para estandarizar un proceso como para estandarizar una sola línea de flujo. Y como lo mencionaba el Inge Yair, al momento de nosotros de hacer referencia o hacer quizás una comparativa con lo que es en la competencia, o en algunas competencias, hay competencias que te ofrecen la válvula completa, no puedes realmente refaccionar individualmente. Me ha tocado entrar a plantas donde me dicen, mira, aquí tengo mi bodega de bobinas, porque pues, tengo que comprar la válvula completa. O realmente hay competidores en lo que sí también tienen esta opción modular, pero como una especialidad, como lo mencionaba el Inge Yair, donde realmente ya el precio se eleva porque ya es una especialidad. En cambio, nosotros, el Parker, esta configuración o este anillo sombra viene como estándar en todas nuestras válvulas, que le dan esa ventaja de poder utilizar tanto corrientes alternas como corrientes directas, como digo, ya diferentes configuraciones posibles. Digo, con mi comentario como para cerrar el webinar. Sí, bueno, igual, si no hay ninguna duda, quedamos al pendiente. En el chat les acabo de colocar mis datos para si tienen alguna duda o en un futuro necesitan contactarme. Ahí están mis datos directos. Igual en la página de seguridad y control, en el apartado de directorio, pueden encontrar nuestros datos y estamos a la orden, pues. Liñán. José, adelante. ¿Tienes una pregunta, José?
Bueno, al parecer José Romero tenía una pregunta, pero ya no comentó más. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Creo que el Inge José está escribiendo su pregunta. Sí iba a preguntar, pero cerró su micrófono. Solamente era agradecerle, la información está muy completa, amigo. Nada más se me trabó esta cosa, no sé cómo escribirlo, pero igual está bastante informativo, les agradezco mucho su tiempo. Ok, gracias a ti, José. Gracias. Sí, no, Liñán, nada más era saber si tiene disponible las válvulas para amoníaco o va bajo tiempo de entrega. Ok, esa es una pregunta bastante importante, Inge. Ahí, Inge Liñán, no sé si ustedes también manejen como una parte adicional, la parte de refrigeración. Sí, No. tenemos los contactos, bueno, tenemos los contactos de Parker, más no lo manejamos de línea, pues. Sí, la línea de refrigeración no la tenemos. Ajá. Ah, ok. Eso es todo, gracias. Sí, más que nada porque es como es otra administración. Digo, ahí quedaría, digo, pues esa parte de nosotros, la línea de refrigeración. Sí, no es nuestra línea asignada, pero sí le hemos cotizado en algunas ocasiones. Perfecto. Sí, es que nos los piden en cotización, pero hay algo muy importante, los tiempos de entrega. Y si ellos los tienen en stock en su almacén, pues puede dar un tiempo razonable. Pero si no los tienen, si va 6, 8 semanas o más, definitivamente no lo podemos, ¿cómo se llama?, ofrecer, ya que a veces en la mayoría de los casos son prioritarias en un sistema de congelación principalmente, ya que son para aplicables a bajas temperaturas de menos 40 bajo cero o más. Por eso mi pregunta es si las tienen de entrega razonablemente inmediata. Hablemos de 3, 4, 5 días. No. Bueno, Sí. No, lamentablemente la parte de refrigeración, Parker la maneja desde Estados Unidos y como dice el ingeniero Armando, es otra administración. No tenemos entrega inmediata. Está clara la respuesta, gracias. Gracias, José. Axel, adelante con tu pregunta. gracias, buenas tardes a todos. Bueno, para saber si dentro de la gama de los productos de Parker se maneja alguna válvula solenoide, pero que sea proporcional. Me pedían en específico me pedían una marca Danfoss, que todo el diseño que tiene es exactamente como una solenoide, incluso hasta la bobina, pero viene la característica de que es proporcional. Con una señal de 4 se queda pues en diferentes posiciones para manejar una apertura o cierre parcial. ¿Se maneja algo así con Parker? ¿Tendríamos algún equipo con Buenas esa tardes. Buenas tardes, habla Aníbal Castrejón de Parker. Hola, Aníbal, buenas tardes. Buenas tardes. Sí contamos con ella. De hecho, tenemos ahí ¿cómo se llama? Nosotros le llamamos no válvula, sino un regulador proporcional, la cual funciona de 420 miliamperes o 0.10 volts. De hecho, no sé, Armando, ahí si podemos hacer entonces la siguiente presentación con la gente de seguridad y control, que nos enfoquemos precisamente en esa parte del regulador proporcional. Claro, estoy de acuerdo. Lo vamos programando para que la siguiente sesión podamos platicar de lo que es, como lo mencionabas, el regulador proporcional, que justamente es la función que mencionas, Inge. Okay. Excelente. Y mientras, si gustas, chécalo con Jair, él te puede compartir información y a su vez ya cualquier duda o comentario, pues Jair ya lo toca base con nosotros, pero sí lo tenemos, lo manejamos muy bien, ya tenemos mucha experiencia con estos reguladores. En su momento ustedes también lo han movido muy bien, o sea, lo han movido con diferentes clientes, este regulador proporcional. Entonces, la verdad es que es un increíble producto, que no hemos tenido detalle de algún funcionamiento con él, claro, con la correcta selección del mismo, ¿no? Ok, muchas gracias, Aldo.
Yair, pues entonces lo que haría sería mandarles un correo con el modelo que me proporcionaron de Danfoss, el que es el objetivo a reemplazar. Y bueno, ya de ahí se verá qué tipo de producto es. Lo sacaré. Sí. Igual si necesitas la información, te la comparto y como te comentó el ingeniero Álvaro, tenemos un demo aquí en Seguridad y Control también, de ese regulador. Muy bien, muchas gracias. Ok. No, gracias a ustedes por sus comentarios. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos a todos a la presentación del día de hoy. Gracias Armando, gracias Aníbal por tu participación y Yair, gracias por tu asistencia y los esperamos la próxima. Saludos, hasta luego. Luego, gracias a todos. Hasta luego. Gracias.